Bienvenidos a DF Sud, tu lugar en América y en los negocios. Soy Débora Donoso y en este nuevo capítulo conversaremos con Felipe García, director general de la multinacional de asesoramiento inmobiliario TINSA. En esta ocasión hablaremos sobre el sector inmobiliario, cómo está esta gran participación de compañías constructoras en la región y su comportamiento, y así como también proyecciones para 2022. Felipe, un gusto tenerte en DF Sud. Hola Débora, buenos días. Un placer. Gracias. Oye, cuéntame un poco, ¿cuán saludable está el sector inmobiliario en Latinoamérica en este periodo, en 2022? En general tenemos distintas situaciones dependiendo de los países que enfocamos. Algunos temas en común, por supuesto. La inflación es un tema que está afectando a todos los países en mayor o menor medida. Pero también hay que entender que cada país tiene su historia y tiene su comportamiento de cómo ha ido el mercado inmobiliario en los últimos años, que son cosas coyunturales y especiales de cada país. Entonces vamos a encontrarnos con distintas realidades. Lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo, es distinto a lo que podemos ver en Perú, en México o en Colombia. ¿En qué sentido? Las alzas, por ejemplo, de la TPM, de la tasa de riesgo del Banco Central, ha sido más importante en Chile y eso ha afectado directamente a el mercado inmobiliario, dado que se dificulta el acceso de los créditos hipotecarios para mucha gente y por lo tanto eso también permea y influye en una caída de ventas. Y eso es lo que hemos estado viendo nosotros especialmente en el último trimestre de 2021 y en lo que va corrido de este primer trimestre de 2022. Nosotros en el cuarto trimestre de 2021 en la región metropolitana vimos una caída del 25% de las ventas comparado con el trimestre anterior, y si lo comparamos con el mismo trimestre pero del año 2020, vemos solamente un alza de un 5% en este cuarto trimestre, que en realidad, si lo comparamos, veníamos saliendo del peor momento de la pandemia, por lo tanto ahí uno puede ver que realmente ha impactado el acceso a los créditos, ha impactado fuertemente en las ventas. Preguntar en otros países, en Colombia, ¿cómo se ha visto afectado también el mercado inmobiliario? En Lima, en Ciudad de México, no sé. Cuéntame. Sí, eso te iba a contar. Pero, por ejemplo, si partimos de sur a norte, en la otra parte que nosotros también tenemos posición y hacemos estudios de mercado, en Lima, la situación es distinta, por ejemplo. En Lima veníamos una situación coyuntural de mucho movimiento político después de todas las instituciones de los presidentes y de las elecciones que tuvieron el año pasado, que también fueron bien controversiales, y eso afectó muchísimo al mercado también en general. Afectó a la economía de Perú y también al mercado inmobiliario. Por lo tanto, luego que fueron las elecciones, hubo una estabilización del mercado que impactó también en el mercado inmobiliario, y al contrario de lo que hemos visto en Chile, hemos visto un alza de las ventas del mercado inmobiliario en Perú, y también con inflación mucho más controlada de lo que podemos ver acá en Chile, pero eso tiene que ver con la base comparativa desde donde venían. Ellos tuvieron antes de esto un periodo muy malo donde habían bajado muchísimo las ventas, pero ahora en el último tiempo nosotros hemos visto un alza en el último trimestre del 12% de las ventas, lo que responde también a la estabilización del país y que también ha afectado favorablemente al mercado inmobiliario de Lima. Lo mismo que podemos ver, por ejemplo, en Colombia, que si en el último levantamiento que hemos hecho nosotros de las ventas del mercado inmobiliario en Bogotá, vemos que va a haber un 34% más de ventas de 2021 versus el 2020. Vimos una caída, sí, del último trimestre en Bogotá del 10% de las ventas, pero tiene que ver con una estabilización de las ventas, porque luego del peor momento de la pandemia hubo una explosión bien grande de ventas, por eso el 34% de diferencia versus el año anterior, porque realmente las condiciones fueron mucho más favorables y el mercado tuvo un boom también de venta, y ahora lo que estamos viendo es un poco una estabilización, pero ya dentro de una normalidad de lo que había sido las ventas habituales en Bogotá. Cosa que, por ejemplo, si volvemos a Chile, no lo estamos viendo en Chile, que sí vemos una retracción, digamos, del mercado, por lo que ya hemos comentado. En México es un buen ejemplo también de observar, porque México también sufrió mucho por la pandemia, sufrió mucho también por efectos inflacionarios que también afectaron
al mercado inmobiliario. Sin embargo, en el último tiempo hemos visto un repunte muy positivo de las ventas en Ciudad de México. De hecho, el cuarto trimestre del 2021, si lo comparamos con el trimestre anterior, hubo un alza del 17% de las ventas, y ya contra el mismo trimestre, año 2020, ya más del 20%. Y eso también tiene que ver con un cambio de la lógica que entendió el mercado inmobiliario de México, que es lo que nosotros creemos que también podría pasar en Chile. Por ejemplo, en México aparecieron unidades orientadas a segmentos medios en zonas más exclusivas y de buena plusvalía, cosa que antes no se veía, digamos. ¿Y por qué tienen que hacer eso? Porque también hay que empezar a transformar la oferta para poder acceder a mayor cantidad de personas por el alza de los precios. Otro fenómeno que también estamos viendo en Chile, que ya hablaremos de eso, supongo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, unidades más pequeñas, que a un mismo valor de metro cuadrado, pero al ser más pequeña, el monto total baja y es más accesible para personas que buscaban buenas localizaciones, pero que anteriormente le era muy difícil de conseguir. Eso incentivó mucho las ventas también en Ciudad de México, y eso es algo que pasa en las grandes urbes cuando se empiezan a desarrollar. Por poner ejemplos extremos, tú puedes ver Manhattan o Londres, que son las ciudades más caras, probablemente en los centros urbanos, las zonas de mayor conectividad, con mayor equipamiento y las más demandadas, generalmente las unidades tienden a ser más pequeñas para que el ticket promedio no sea tan alto y pueda seguir, a pesar de que es muy caro, siendo accesible para mucha gente. Al final, muchos de estos centros terminan transformándose en muchos centros empresariales y de oficinas. Pero cuando aún hay residencia y cuando aún se vive los centros, como en el caso de Chile o las ciudades que estamos comentando en Latinoamérica, es un fenómeno que queramos empezar a ver. Pero este fenómeno, ¿cuándo lo vamos a empezar a ver en Chile? ¿Ya hay empresas que están construyendo en ese sentido o es algo que es más bien a largo plazo? Yo creo que el proceso de esto, cuanto más se acelere, va a tener que también que ver con el control de las ventas, de que queramos ver hacia adelante y que las inmobiliarias van a tener que empezar a manejar. Nosotros creemos que van a haber varios fenómenos, pero tres más marcados. Uno, el que estábamos comentando, de que las zonas céntricas y subcéntricas, hablemos de también, porque acá Santiago funciona con el eje de que viene de Apoquindo hasta la Alameda, digamos. Todas esas zonas subcéntricas que hoy día están muy bien ubicadas y han tenido alzas de valor por la escasez de suelo, por las normativas que son en algunas comunas un poco más exigentes y impiden la densificación masiva, por lo tanto es más caro acceder ahí. Vamos a ver una reducción probablemente de la superficie. Esto ya está ocurriendo. Débora, por ejemplo, nosotros lo hemos visto en Ñuñoa, que en los últimos 2-3 años ha disminuido la superficie promedio de sus departamentos un 10%. Y eso tiene que ver también con el alza de precios que ha tenido Ñuñoa como respuesta a lo que ya fue Providencia, que hoy día ese mercado y ese segmento objetivo se está fijando hacia Ñuñoa, que con la llegada de nuevas líneas de metro, mayor equipamiento a través de centros comerciales y una serie de otros beneficios que ofrece Ñuñoa, ha tenido un alza de precios. Pero claro, el ticket promedio se empieza a controlar también con una baja de superficie para que no se dispare tanto. Y eso ya lo hemos visto en comunas como Ñuñoa y es probable que nos empecemos a ver en otras comunas en un corto o mediano plazo. Entonces, nosotros creemos que eso va a pasar en las zonas céntricas y subcéntricas. El segundo fenómeno es que las periferias, sobre todo a nivel de casas, probablemente va a tener mucho mayor protagonismo. Hoy día la accesibilidad es mejor en esas comunas, hay mejor equipamiento, la gente también como está trabajando, muchas veces el teletrabajo demanda de un mayor espacio distinto que hoy día las unidades más pequeñas, las zonas céntricas o subcéntricas, no lo pueden ofrecer. El distanciamiento también, y esto viene desde el estallido social incluso, que algunas zonas céntricas se vieron muy convulsionadas y la gente tendió también a ver, bueno, qué había en las periferias que permitiera cumplir mejor con sus demandas. Entonces también es muy probable que veamos un resurgimiento aún mayor de las periferias de Santiago, desde el área norte de Chicureo hasta Peñaflor o todas las zonas céntricas, y no solo en casa, probablemente va a estar más marcado en casa, pero también lo vamos a poder ver en departamentos, cosa que en las periferias todavía se veía poco, salvo la Florida y algunas otras comunas. Y lo tercero es que se va a potenciar mucho el desarrollo de las regiones. Hoy día las regiones ofrecen un ticket promedio más barato que Santiago porque hay mayor disponibilidad de suelo, probablemente los materiales de construcción
son distintos, se puede construir mucho más viviendas en madera o en metalcom, en otras características, dado que la calefacción es distinta y por otras zonas, y por el acceso a los materiales de la misma zona a veces, eso influye mucho en los costos, por lo tanto, y la mayor disponibilidad de suelo, repito, permite que esas ciudades ofrezcan muy buenas alternativas en comparación a Santiago a un menor precio. Esto apoyado por el teletrabajo y por el ingreso de nuevas empresas en estas regiones, podemos ver nosotros también que se va a potenciar muchísimo el desarrollo inmobiliario en ciertas ciudades. Lo hemos visto, por supuesto, todos tenemos en la retina lo que más suena, bueno, Puerto Varas, La Serena, Concepción, pero también hemos visto un resurgimiento en Antofagasta que estuvo muy afectado cuando hubo la baja en la minería, pero hoy día estamos viendo proyectos a menor precio, incentivados por los DS, que están aumentando las ventas en esa zona. Y por ejemplo, también nos ha llamado la atención Arica. Arica ha tenido también un repunte importante en venta, se está desarrollando muy bien, al igual como otras zonas. Me voy al sur de nuevo, de Valdivia, por ejemplo, también ha tenido mucho desarrollo inmobiliario. Entonces, creemos que eso podría ser 3 fenómenos importantes a ver en el corto mediano plazo. Felipe, pero estos 3 fenómenos los podremos ver también, se pueden replicar en los otros países donde está TINSA, en Perú, en Colombia, en México. En general, en esas ciudades, lo que nosotros vemos en México, Perú, Colombia, en sus capitales, nosotros comparativamente vemos una mayor disponibilidad de suelo y por lo tanto aún falta que se desarrollen más esas ciudades. Por ejemplo, en el caso de Lima se está desarrollando mucho hacia el sur, hay proyectos muy grandes hacia la zona de Asia, digamos que se llama en Lima, y nosotros vemos que hay más suelo disponible. Siempre hay escasez de suelo en las grandes ciudades, pero comparativamente, hablando con Santiago, por ejemplo, lo vemos más. Quizá en Ciudad de México es menos, ya lo hablábamos al principio, de que Ciudad de México ha hecho este insight, digamos, de poder densificar o tener unidades de acceso medio más pequeñas, porque sí, efectivamente, una ciudad muy grande que ya tiene cada vez menos suelo para desarrollarse. Entonces, han tenido que cambiar la oferta y el modelo para poder incentivar las ventas, lo cual ha funcionado bastante bien, digamos. Perfecto. Entonces, en ese sentido, en México, si bien quizás es un crecimiento hacia arriba, en los otros lugares también falta espacio, o sea, existe el terreno disponible para seguir construyendo. En ese sentido, eso se relaciona también con los altos precios que tiene las viviendas en Chile y en México, porque si bien son los países que ranquean, Chile lidera, según el informe de TINSA, por metro cuadrado el precio más alto, luego México, y luego viene Lima y Bogotá. Entonces, en ese sentido, se relaciona con esto, con la disponibilidad de terrenos que aún existe para construir. Sí, en grueso sí, pero tú tienes que pensar que la composición de precios de los bienes tiene que ver con esto, porque tiene que ver con dos cosas. Uno, con los costos. Y en los costos es muy importante el costo del suelo. Pero también está el costo de los materiales, que es el otro gran input. Y el otro aspecto es el margen. ¿Okay? Y luego la disponibilidad de pago que tiene el mercado. Entonces, en Chile, si después vamos a compararlo con México, en Chile tenemos altos costos de construcción que fueron incentivados por la pandemia, ya todo el mundo sabe que subieron mucho los materiales. Tenemos menos desarrollo, menos posibilidad de desarrollo hoy en Santiago en altura de densificación. Hay suelo blando, digamos, suelo blando es el suelo que hoy día hay construcciones más antiguas o que no ocupan toda la densificación que se pudiera en ese lugar, y es lo que se está desarrollando mucho al sur de Santiago y en otras zonas, también en San Joaquín, que se cambió una zona industrial ahora por residencial, y eso también ha permitido el desarrollo de vivienda en altura en zonas que antiguamente eran industriales. Esa es la reconversión que es normal ver en las grandes ciudades cuando ya están con poca disponibilidad de suelo, que sea una reconversión de los suelos blandos. Pero así todo, efectivamente, a mayor escasez. El margen, bueno, se va a controlar en función de cómo tú también veas lo dificultoso que están tus ventas. Hoy día, el stock en Chile está bastante regulado, lo que ha permitido que no todavía veamos una baja de precios por la baja de ventas, por ejemplo, el último trimestre. Al contrario, los precios han subido un 5% en el último año. En Ciudad de México, el mismo fenómeno, los costos materiales han subido,
La escasez de suelo también es real, porque es una ciudad muy grande que ha costado expandirse, pero la reconversión también, a similar a lo que te estaba comentando, Santiago, ha ocurrido sobre todo en las zonas de mayor plusvalía con estas unidades de menor tamaño, y con eso han podido incentivar las ventas y controlar los precios. En el caso de Lima y Colombia, todavía tienen más potencialidad de desarrollo. En el caso de Lima, bueno, en varias zonas, pero muy marcado hacia el sur, y en el caso de Bogotá, muy marcado hacia el norte. Por el contrario, todavía tiene zonas para desarrollar y densificar. En general, Lima y Bogotá son ciudades bajas en promedio, a comparación de Ciudad de México y Chile, que han tenido que densificar mucho por los límites que tienen propios de extensión del suelo. Y eso también, a tu pregunta, influyó mucho en que sean los precios más caros, porque hay mayor escasez, y también son países que económicamente el último año, con sus altos y bajos, por supuesto, han tenido mayor éxito, digamos, y también eso permite que la gente esté dispuesta también a comprar más vivienda o a pagar un poco más por las viviendas, que si nos ponemos en extremo es como los mercados europeos, que son bastante más caros también por las posibilidades económicas de las personas, y eso también influye en el mercado inmobiliario. Perfecto. Estamos conversando con Felipe García, director general de TINSA, respecto de las proyecciones de inmobiliarias para 2022 y el comportamiento de este mercado en toda la región. Felipe, mencionábamos hace un rato este efecto que ha tenido las decisiones del Banco Central, la inflación en el mercado. Entonces, en ese sentido, me gustaría que ahondáramos en que cómo va a influir específicamente en los precios de las viviendas, tanto de departamentos como de casas, en la región. Porque me imagino que en Chile, a raíz del alza de tasas, va a ser más difícil acceder, por ende, me imagino que va a haber un mayor stock de departamentos y de viviendas, y en los precios, ¿qué va a ocurrir con ellos? Sí, efectivamente, cuando disminuyen las ventas, y en este caso, en el caso de Chile, motivados por las alzas de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, podría haber un aumento del stock. Pero, sin embargo, hoy día lo que estamos viendo en Chile es que todavía hay un control bastante positivo del stock de vivienda. O sea, de hecho, en el último trimestre nosotros detectamos una pequeña baja del stock en función del trimestre anterior. Entonces, mientras eso no ocurra, digamos, por decirlo sencillo, mientras las ventas de entrega inmediata o las unidades disponibles de entrega inmediata no aumenten, nosotros no debiéramos ver una baja en los precios. Siempre van a haber un número importante de unidades disponibles. Muy importante en relación a los últimos años. Hace 10, 15 años atrás era mucho más. Pero luego empezaron las ventas en verde y en blanco, lo que disminuyó las unidades de entrega inmediata. Hoy día hay un poquito más de unidades de entrega inmediata, pero muy controlado. Por lo tanto, nosotros no vemos que vaya a haber una baja de precios en los siguientes meses o en el mediano plazo. Podría haber una estabilización de los precios, pero nosotros seguimos apostando que va a continuar una alza de precios, que tiene que ver con lo que conversábamos antes, con el alza de los costos materiales, con el alza con la menos disponibilidad de suelo para densificar, y que los márgenes todavía están muy controlados y no hay necesidad todavía de apretarlo, digamos, porque el stock está más controlado. ¿Y en Lima y Colombia? ¿Cuál va a ser? En Lima y Colombia nosotros también, en tanto en Lima, Bogotá y en Ciudad de México, vemos lo mismo, no vemos que vayan a disminuir los precios, hemos visto las alzas, y básicamente por las mismas razones que te comento, cada uno como te contaba al principio, con las coyunturales situaciones de cada país, como en el caso de Perú, que venía saliendo de un periodo muy, muy malo, digamos, y hoy día está viendo un rebote bastante positivo. Por lo tanto, tienen que regularizar toda esa falta de ventas que tuvo el mercado por un periodo que casi fue nulo, digamos, de toda esta situación política en que bajaron muchísimo las ventas de las viviendas y la gente estaba a la espera de ver qué pasaba, y con una incertidumbre muy grande, cosa que en el último tiempo se ha ido aclarando y esto ha reactivado el mercado inmobiliario. Lima creo que es como tiene esa situación muy especial, y el resto de países es muy parecido a lo que iba pasando en Chile. Entonces, no vemos que vaya a haber un ajuste todavía en los precios. Puede que no siga subiendo las ratios que veníamos viendo, pero va a continuar subiendo. ¿Qué vemos para este año? El 2021 fue muy positivo, veníamos
en el caso de Santiago, de unas tasas muy bajas, y en general también en las otras ciudades también, porque para incentivar la economía, luego del peor periodo de la pandemia, las tasas de interés de los bancos centrales fueron muy bajas, casi los pisos técnicos, para dinamizar el mercado. Por lo tanto, eso impactó las tasas de crédito hipotecario y incentivó muchísimo la compra de vivienda, que eso lo vimos sobre todo en el primer semestre del año 2021. Entonces, el año 2021 fue un año bastante positivo en cuanto a venta. Nosotros para el 2022 sí creemos que hay una baja comparativamente versus 2021, por esto que estamos conversando, que igual va a impactar en el acceso a las viviendas y por lo tanto van a bajar las ventas. Creemos que va a ser en torno al 15% menos de 2021, este 2022, máximo un 20% menos, esperamos que no sea más que eso. En el resto de países, Ciudad de México, Lima y Bogotá, no lo vemos que incluso podría continuar esta mejora de las ventas, ya que la situación económica se está mejorando en estos países, y bueno, en el caso que ya comentábamos de Lima, que viene saliendo de esto, en el caso de Ciudad de México, que reconvirtiendo algunos de sus barrios, entonces cada uno está como resolviendo bien estos aspectos para que el mercado inmobiliario siga reactivándose. En Chile tenemos esta situación un poquito distinta, pero creemos que va a afectar en torno a lo que estábamos hablando, entre un 15 y un 20% de las ventas este año. Va a depender también de cómo lo aborde el mercado, las personas. Hoy día mucha gente, dado las alzas de las tasas hipotecarias, está prefiriendo no comprar para esperar. Pero eso tiene su trampa, porque si volvemos al punto anterior, si los precios siguen subiendo, ¿okay? Y siguen subiendo en torno al 5, 6, 7%, va a depender del barrio, la comuna o el segmento del que estemos observando, pero puede que vaya subiendo. Y si las tasas hipotecarias siguen siendo más bajas, ¿okay? Que esa plusvalía, la recomendación es igual, si tienes posibilidad de acceso a crédito, es acceder a ese crédito. Porque en definitiva, al menos está anulando el factor precio. Es decir, la tasa de crédito hipotecario es más baja todavía de la plusvalía que va a tener el bien que yo voy a comprar. Por lo tanto, al menos logro anular el efecto precio, que es uno de los efectos importantes cuando uno compra una vivienda. Por el contrario, si yo espero a que bajen las tasas, que, entre paréntesis, no sabemos si van a bajar, ni cuándo, ni cuánto van a bajar, pero puede bajar un 1%. Hoy día estemos en tasa del 4,5% y mañana estemos en 3,5% en 2 años más. Pero bueno, es muy probable que la propiedad de la que tú estabas interesado hoy va a subir más que ese 1,5% que te ahorraste en la tasa. Y por lo tanto, así todo no va a poder acceder a esa vivienda o va a tener que acceder a una vivienda de menor valor. Entonces, esto es un tema que es igual de sencillo y complejo de ver qué es lo que conviene más. Si comprar ahora con una tasa más alta, de un 1% más o 1,5% más de lo que tengo en mi cabeza, pero anulo el factor precio y junto plusvalía de 5, 6, 7% durante 2 años, que es mi ahorro versus a lo que yo pretendía tener de tasa, porque tampoco sabemos cuánto van a bajar las tasas, ni cuándo, ni en qué medida. Entonces, exacto, la recomendación en ese sentido yo creo que es, si tiene posibilidad de acceso a crédito, porque se ha endurecido, y además como las propiedades están más caras, exigen más ingresos y otras condiciones, si tiene la posibilidad, yo creo que es recomendable así todo, pedir los créditos hipotecarios ahora. Por lo demás, mucha gente compra en blanco o en verde, y recordemos que el crédito se libera una vez que se entrega el bien, y en ese momento es que se negocian las condiciones. Y, por ejemplo, hoy día un departamento lo pueden entregar en 1 o 2 años más. Y ahí recién tenemos que ver en 1 o 2 años más, cuando me toque pagar mi primera cuota, ahí yo recién voy a negociar con el banco la tasa. Y quizás en 1 o 2 años más las tasas sean distintas. Exacto. Felipe, mencionabas el tema de la reactivación económica. En ese sentido, ¿a qué debemos estar atentos en los próximos meses o quizá mitad de año? ¿Cuáles son los factores o los puntos centrales en los que debemos estar atentos en la región? Sin duda la inflación. La inflación es como el factor más importante que incide en las tasas de riesgo de todos los países y por lo tanto en las tasas de crédito hipotecario. Pero al final los bancos centrales, para controlar la inflación, lo que hacen es aumentar sus tasas para desincentivar el gasto y por el contrario incentivar el ahorro.
si la inflación sigue aumentando o no se logra controlar, es muy probable que sigamos viendo estas tasas de política monetaria en los números que estamos viendo hoy, o incluso mayor, como se está conversando, y eso va a afectar directamente a la posibilidad de financiamiento de la compra de la vivienda. Yo creo que ese es el factor más importante. Hoy día, claro, estamos con un conflicto bélico en Europa, que es muy probable que afecte también, que tenga un efecto inflacionario por la alza del petróleo o por otros factores, digamos, derivados de este conflicto, y que sea también otro pelo en la sopa para poder seguir controlando la inflación, que ya el Banco Central viene el año pasado muy fuerte en ese control a través de una de las medidas que ha tomado ha sido el alza de la TPM. Yo creo que ese es el factor más importante. Esperemos que todas estas medidas políticas que se están tomando tengan efecto positivo, se logre controlar la inflación y en ese sentido logre mejorar la economía y logre reactivar el mercado inmobiliario, que ha sido uno de los más afectados. Perfecto. Entonces tenemos que estar atentos a la inflación, principalmente durante los próximos meses. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros y entregarnos estas perspectivas, abrirnos un poco los ojos a qué estar atentos durante los próximos meses. Y a nuestros auditores los dejamos invitados a un nuevo capítulo de DF Sur. Yo te gracias, Débora, cuando quieran.